Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Versículo 8 al versículo 11. Y usted seguro va a pensar, gloria a Dios, son 3 versículos solos, en 15 minutos nos vamos. No, no se cree. Tampoco va a ser más de 45 minutos, pero le pido, hermano o hermana, que prepare su corazón para que el Señor trabaje en su corazón como trabajó en el mío, preparando el mensaje. Vamos a estar hablando del mensaje de la iglesia de Esmirna, la iglesia que más sufrió en todo este tiempo, hasta el presente día, por mantener el nombre de Cristo firme, por mantenerse en la palabra de Dios. Y vamos a estar entrando en el mensaje. Vamos a orar primero y después vamos a leer la Escritura. Amén. Amén. Bendito Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí, no solo entre nosotros, sino en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Gracias, Señor Jesús, por ti, por tu cruz, por la tumba vacía, Señor, porque tú estás vivo. Gracias, Señor, porque no es casualidad que todos nosotros estemos aquí hoy escuchando la palabra de Dios, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para que podamos entender un poquito más, no solo tu mensaje, sino lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Apocalipsis 2. Acuérdense que el capítulo es el número grande, versículos del 8 al 11. El versículo 8 dice, y escribe, es el Señor hablando, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Escríbele al pastor de la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerda que ángel en el original en griego es mensajero? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué le decimos al que sufre? ¿Qué le decimos a la persona que está sufriendo? ¿Qué le decimos al que no entiende lo que está pasando por su vida en este momento? ¿Cómo le hacemos comprender lo que Dios tiene para su vida en lo que pasó? O en lo que tal vez va a llegar mañana para usted y para mí, para cada cristiano, en cualquier lugar del mundo. Y hay otro problema. Podemos dar consejería, podemos orar por aquellos que están sufriendo, pero la pregunta es, ¿decimos lo correcto? ¿Decimos lo correcto para ese corazón, para esa alma, para que se restaure, para que la persona se sienta un poco mejor? ¿Qué nos dicen a nosotros cuando estamos sufriendo? ¿Nos dicen lo correcto o nos dicen algo que de alguna manera nos hace sufrir más todavía? En el mensaje a Esmirna, el Señor Jesucristo, hermano, nos da la base de lo que es confrontar el dolor, entender que hay un dolor, pero también dar el remedio para ello. Muchas veces es fácil declarar el diagnóstico de lo que pasa en el cuerpo de la persona. Ya es un poquito más difícil ver si el médico le acierta al tratamiento correcto para ese diagnóstico. ¿Qué le decimos al que sufre? La ciudad de Esmirna, si le pasamos al próximo, por favor, un poquito antes, o la que sigue, donde está el mapa.
Estuvimos viendo la semana pasada, usted en la izquierda tiene el mapa actual de lo que es el Mediterráneo y lo que es Europa, la parte de Europa, el norte de África. Donde está la flecha es donde estaban las iglesias ubicadas, donde estas cartas son enviadas a través del apóstol Juan, para que sean leídas en cada iglesia. Estuvimos viendo allá a la derecha, usted ve la iglesia de Éfeso. Hoy llega el mensaje de la iglesia de Esmirna, que es lo que hemos leído recién. Recordemos, hermanos, que todos estos mensajes a estas iglesias tienen varias aplicaciones. Había una aplicación específica para cada iglesia en ese momento específico del tiempo. La iglesia de Esmirna, históricamente, se considera que existió desde el 160 después de Cristo hasta el 310, 312 después de Cristo, que es cuando comienza otra etapa de la iglesia, cuando se une la iglesia católica con la iglesia cristiana, como se conocía hasta ese momento. Esmirna está ubicada a 35 millas del puerto de Éfeso. Es interesante que esta ciudad fue destruida. En el 600 a.C., Esmirna fue destruida hacia sus bases. Más interesante es que en el 280, uno de los generales de Alejandro el Grande la vuelve a levantar. La reconstruye con un lujo y con una apariencia mucho más preciosa, si queremos llamarle así, de lo que se veía 300 años antes prácticamente. Es interesante que al reconstruir la ciudad y al pasar 280 años hasta que llega Cristo, la ciudad no solo había crecido, la ciudad era una de las más ricas de todo Asia Menor, en aquella época Asia Menor, sino que se había llenado de orgullo, se había llenado de autosuficiencia, era una iglesia que no necesitaba nada. Fíjese que el Señor le dice, tú eres o tú te crees, ¿verdad?, que eres rico. Fíjese que dice, le habla de tu pobreza a la iglesia, pero en contraposición le está diciendo a la ciudad de Esmirna y a los que vivían ahí, ellos se creen ricos, pero son tremendamente pobres. A la iglesia el Señor le dice, para mi corazón, para mi punto de vista, te consideran pobre, pero eres rica, en moral, en bendición, en guardar mi nombre, como lo has guardado. Recuerde que las cartas a las iglesias llegan alrededor del año 96, 97 después de Cristo. El Señor le habla al momento a Esmirna. Los estudiosos declaran, después de que se considera la aplicación de la carta a Esmirna, también esa misma iglesia y a la iglesia de todo el mundo, del 160 al 312. Acuérdense que estas cartas las aplicamos también a su corazón y al mío. Este mensaje de hoy, como el mensaje de la semana pasada, y sé que fue de bendición porque varios hermanos lo compartieron conmigo. Hoy vamos a poder aplicar esto, que era para una iglesia real, para una iglesia histórica, que fue para un tiempo de 160 años casi de la iglesia universal. También lo vamos a poder aplicar a mi corazón, y usted al suyo. Lo vamos a poder aplicar, por supuesto, como iglesia también. Pero primero el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros. Es interesante que Esmirna significa mirra. Y usted ya enseguida relacionó la palabra mirra con lo que estoy hablando, ¿verdad? La palabra mirra deriva de la palabra Esmirna, era un perfume y un anestésico que se usaba en esa época. Hay 3 momentos en la preciosa vida de Jesucristo, nuestro Señor, que se nombra la mirra. Primero, usted lo puede leer en Mateo 2:11. Cuando llegan los sabios del oriente y entregan los 3 presentes al niño Jesús, delante de sus padres: oro, incienso y mirra. El oro se relaciona siempre con la realeza, con el rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. El incienso siempre se relacionaba en el Antiguo Testamento también con el sacerdocio levítico primero, y el sacerdocio que usted y yo ahora tenemos cada uno de nosotros delante del Señor para hablarle a otros de Cristo y reconciliarlos con Dios.
Cada uno de nosotros somos un sacerdote. Ahí en Marcos 15:23 dice la palabra de Dios, yo se lo voy a leer. Marcos 15:23, si lo quisiera buscar. El Señor en su agonía, y esto es lo que sucede. El 22, le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. El Señor Jesucristo no quiso que su dolor se calmara al ir a la cruz. Quería vivirlo sin estar, lo que en esa época quedaba la persona media como drogada, media como después de salir de una operación quirúrgica. El Señor quiso vivir en toda su emoción el pagar por nuestros pecados cuando fue a la cruz. No aceptó que le dieran mirra. La tercera vez que vemos la mirra relacionada con el Señor es en Juan 19:39. Lo vamos a leer también. Juan 19:39, y dice la palabra de Dios. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Al nacer, al agonizar y al morir. La mirra está relacionada con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la mirra se relaciona con la sepultura. El Señor entendió que nació, vivió y comenzó su ministerio por 3 años y medio simplemente para morir por usted y por mí en la cruz. Morir como el peor de los pecadores. Lo que yo y usted éramos antes de recibirlo como Señor y Salvador. Por eso ahora la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa que soy nueva criatura como usted? Tengo un nuevo ADN. Tenemos un ADN espiritual. En la cruz se pagó todo. Usted y yo no le debemos nada al Padre. En Cristo, los pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Esa es nuestra fe y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. ¿Cuándo se va a hablar más en cuanto a la mirra? En realidad nunca más. Si usted va conmigo a Isaías 66, los últimos 6 capítulos de Isaías, hermano, que vivió 700 años antes de Cristo, declara lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo vuelva a reinar 1000 años sobre la tierra primero y después eternamente en la Nueva Jerusalén. Fíjese lo que declara el profeta Isaías en Isaías 66, declarando lo que va a ser el reinado eterno de Cristo con usted y conmigo, como sus siervos. Dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián. Está hablando de la región, está hablando de la región judía, de Jerusalén, del lugar donde Cristo y usted y yo vamos a estar en aquel tiempo. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Por qué oro e incienso solamente? Porque Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya va a estar gobernando desde Jerusalén sobre toda su creación. De todas las naciones van a traer al Cristo vivo. Oro, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a traer incienso. Él eternamente va a ser nuestro sumo sacerdote. Pero nunca más va a morir. Como usted y yo, nunca más vamos a morir si tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Amén. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Esmirna? Y si podemos pasar a alguna de las fotos. Esto es Esmirna al día de hoy. Este es uno de los grandes templos. Había templos a Júpiter, a Zeus, a Afrodita. Usted ve este palacio que fue de 2 emperadores, Calígula y Tiberio César. ¿Qué encierra el mensaje a Esmirna? ¿Qué encierra el mensaje a Esmirna que yo lo puedo aplicar hoy en mi vida y usted? Es una de las 2 iglesias que Cristo no le dice que está haciendo nada malo. Eso es interesante. Pero es la iglesia que el Señor entiende que está
sufriendo, que está siendo aplastada, que está siendo exprimida a través de la persecución. 160 años históricamente, los cristianos de todo Asia Menor y Europa fueron pisados, fueron apretados. La palabra, la mirra, hermanos, se sacaba de una planta a la cual había que aprisionarla como se saca el aceite de olivo de la aceituna o del olivo. La iglesia sufriente. No estaban haciendo nada malo. La iglesia fue exprimida a través de la persecución en todas sus formas. ¿Qué es lo que odiaba la ciudad de Esmirna pagana en los cristianos? Odiaban la simpleza del cristiano. Odiaban el que no adoraban otros dioses. Odiaban el que no negaban a Cristo aún en la persecución. ¿De qué manera fueron torturados en esta época los cristianos? Se los quemaba vivos, desmembrados con 4 caballos, crucificados, empalados. Y si no sabe lo que es empalado, búsquelo en el internet, es algo atroz, algo tremendo. Los mataban a los hijos delante de los padres, esperando que negaran a Cristo. ¿Se acuerda cómo empezamos el mensaje? ¿Qué le decimos al que está sufriendo? ¿Qué le digo al que tiene una pérdida que sabe que no va a recuperar? La iglesia de Esmirna estaba pasando eso. Estaba pasando esa pérdida. Esmirna era el centro principal del culto al emperador romano. Aquí empezaron a formar grandes estructuras parecidas a la anterior, que era un templo, la que vimos antes. Ahí se empezó a pedirle al pueblo que una vez por semana, o una vez por mes, o en todas las fiestas de Roma, todos gritaran a una vez: Curios César. César es el Señor. El emperador es el Señor. Por supuesto, Señor con S chiquita, ¿verdad? Sabemos que solo nuestro Señor Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, para interceder por nosotros. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Los cristianos no aceptaban hacer esto. Los cristianos elegían sufrir, elegían ser llamados tontos, idiotas, paganos. Algunos lo llamaban animales, porque no entendían que había que adorar a Júpiter, a Zeus, a Afrodita y aún al propio emperador romano. Y usted dirá, bueno, pero a lo mejor mucha gente no estaba contenta de Roma. Todo lo contrario. Todos adoraban a Roma. No tenían guerras. Había justicia social según la sociedad romana. No les faltaba nada. Estaban protegidos en todos los flancos. Todo lo que fuera Europa. Era tal el poderío de Roma. Pero ¿cómo logró ese poderío? Exprimiendo también a cada ciudadano a través de los taxes. Y usted, yo sé que ya está relacionando la manera en que usted está viendo cómo se está viviendo, no solo en este país, sino en el mundo. Pero aún en la manera que vivía Roma y cómo apretaban a sus ciudadanos, el pueblo gritaba: Curio César. Muerte a los cristianos que declaran que su Dios es uno que ni sabemos, ni conocemos. Sí, algunos comentan por ahí que murió en una cruz. Debería ser un malhechor si murió en la cruz. No había lugar para el cristiano en Esmirna. Muchos en la ciudad caminaban por la ciudad y dentro del templo, hombres de negocios, judíos, muchos de ellos. El versículo 9 dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los primeros que caminaban quemando incienso al emperador y declarando que él era Dios, eran los judíos ricos de la ciudad. ¿Qué habían hecho económicamente para destruir a los cristianos? ¿Habían boicoteado sus negocios? ¿Les quemaban los negocios? ¿Secuestraban a su familia y pedían rescate sabiendo que era lo único que tenían para que tuvieran que cerrar su economía?
Y lo triste es que al día de hoy hay veces que pensamos que estamos en persecución en este país. O pensamos que estamos en persecución. ¿Cómo está el mundo? Mirá, mataron 100 mártires en África. 100 mártires acá, 500 allá. Hermanos, esto no es nuevo para el Señor. Por eso el mensaje de hoy no es viejo, es nuevo cuando entremos en el mensaje. Estamos dando una idea de lo que estaba pasando en este tiempo en la ciudad de Esmirna. Por eso a la iglesia no se le pide nada, no estaban haciendo nada mal, estaban aguantando solamente hasta el final. Estaban aguantando hasta el final, sin negar a su Señor Jesucristo. En el versículo 9, la palabra pobreza en el griego es penía. Y usted ya está relacionando penía con penny. El Señor está diciendo, yo sé que cuentan los centavos para poder vivir. Hermanos, usted se acostaba con su familia cristiana o esta noche y usted no sabía si mañana amanecía. Usted no sabía si mañana iba a tener para comer. Nadie les vendía, aunque tuviera dinero. Oh, qué bueno que me mandó dinero mi hermano en la fe o mi familia que están en Roma o que están en España. Qué bueno que me llegó este dinero que me envían, no me trajo dinero. ¿O se lo robaban? O le decían, ese es dinero pagano. Al cristiano le decían que estaba pagando con dinero pagano por no adorar a los dioses de Roma y al propio emperador. ¿Qué hace usted, varón? ¿Qué hace usted si mañana se levanta y no tiene cómo sostener a su familia? Se vaya donde se vaya, no puede sostenerla. ¿Qué va a hacer? Hermana, ¿qué hace usted como cristiana? Cuando acá hay muchas veces que es tan lindo orar en la mañana, usted pone el calentón o lo saca según sea verano, sea invierno. Voy a hablar un poquito más temprano porque después tengo que ir a Costco para traer 2, 3 carros llenos de mercadería, porque, ¿verdad? Y gloria a Dios por lo que tenemos. Pero hermanos, ¿qué cuando llega la prueba? No estoy hablando solo de persecución. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Qué cuando perdemos todo? ¿Qué cuando perdemos la dignidad? ¿Qué cuando perdemos todo en cuanto a la amargura, el odio, la falta de perdón? ¿Qué cuando perdemos un hijo? Cuando perdemos un nieto, cuando perdemos la esposa, el esposo, el trabajo. Estos hermanos habían perdido todo y no había posibilidad de recuperarlo. En esa instancia llega el mensaje a la iglesia. Llega el mensaje a la iglesia que estaba pasando por presión, pobreza, tribulación, comido por los leones, quemados vivos, metidos en aceite hirviendo, agua hirviendo, arrancadas parte de su cuerpo y manteniéndolos vivos para que los demás vieran cómo agonizaba, pensando que así iba a negar a Cristo Jesús. Hay 5 cosas que el Señor quería que la iglesia de Esmirna entendiera. Y hay 5 cosas que el Señor quiere, hermanos, al día de hoy que usted y yo entendamos en la tribulación. Sea cual fuera, física, emocional, familiar, matrimonial, económica, social. El Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo primero que el Señor nos dice hoy, hermanos, confiar en Cristo era mejor que confiar en Roma. Confiar en Cristo hoy es mejor que confiar en el mundo. Confiar en Cristo hoy es mejor que confiar en aquel o aquella o aquello que me ofrecen lo fácil sin demasiado esfuerzo, fuera de la palabra de Dios. El Señor está diciendo, para el creyente, lo opuesto del temor no es valentía,
Lo opuesto del temor para el cristiano es fe. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando desenvaina la espada? Pedro, no es el camino este. No es la manera, Pedro. En lo espiritual. El Señor, hermanos, quiere que entendamos hoy que es mejor seguir confiando en Él que confiar en lo que me dicen, lo que me aconsejan. Principalmente los que no tienen a Cristo. Los jóvenes, cuidado con lo que el mundo les ofrece, porque es fácil, porque parece muy lindo, pero es temporal. Sigamos confiando en lo que Él me ofrece. El Señor dice, yo conozco lo que está pasando, yo sé lo que está sufriendo. Hermano, hermana, joven, Él sabe lo que estás pasando. Pero te dice, seguí confiando en mí, seguí confiando en mi palabra. Yo no te voy a dejar. Yo no sé cuál es tu tribulación hoy, pero Él está al tanto. Él está sabiendo lo que está pasando en tu vida. Y te dice, no temas, yo conozco. Yo conozco cuando hay dinero en el banco. Yo conozco cuando te sentís fuera de todo lugar. Yo conozco cuando pensás que todo el mundo no te quiere. Yo sé, yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo sé cuando hay ese dolor en tu corazón que nadie lo entiende. Yo lo entiendo, dice el Señor. Yo lo entiendo. Se le dice a la iglesia de Esmirna, y nos dice el Señor hoy, confiar en Cristo es mejor que confiar en Roma. Roma como un símbolo del mundo, del pecado, de la sociedad que no tiene a Cristo. Segundo, reconocer a Cristo como el dador de toda bendición y poder y control eterno. Reconocer a Cristo era mejor que reconocer a Roma. Ahí, hermano, la palabra conozco, en el versículo 9, el Señor dice, yo conozco. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? No solamente conozco, usted puede decir, yo conozco a tal persona y hablé 10 minutos con ella. Oh, yo conozco a tal persona porque lo veo en el trabajo. En griego, que es el idioma más perfecto que el Señor ha permitido que se levante en su creación, la palabra conozco, el Señor está diciendo, yo conozco lo que está pasando por la experiencia que viví como hijo de Dios y como hijo del hombre. ¿Qué le está diciendo el Señor a Esmirna? Hermanos amados de Esmirna, tu Señor te dice, el Cristo que vive. Por eso el versículo 8 dice, el primero y el postrero, el que murió pero está vivo. Te dice, reconoceme a mí, a la iglesia le dice a usted, a mí, al mundo. ¿Por qué predicamos a Cristo y por qué evangelizamos? Que pueda reconocer que el único que está en control y conoce lo que está pasando en cada vida, porque Él es el creador de cada vida, es Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor dice, yo conozco lo que es ser lastimado, conozco lo que es perder amigos, conozco lo que es perder y sentir, ver que mis hijos son muertos, apedreados. ¿Se acuerda de Esteban? Poquitos meses después que el Señor, además tardó un par de años, después que el Señor fue levantado, comienza el libro de Hechos. El Señor dice, yo sufro cuando sufrís. Cuando estás solo, sola, no estás sola, yo estoy ahí. Porque yo sé lo que es estar solo. Pedro, ni una hora pudiste velar orando por lo que estoy sintiendo. Pero Él puede orar, hermano, hermana, por usted, por mí, por toda una eternidad. Él no se cansa, Él no nos deja, Él no tiene sueño, por algo es el creador. El Señor dice, reconoceme a mí, iglesia de Esmirna, reconoceme a mí, varón, mujer de Dios, joven de Dios, reconoceme a mí, en lugar de reconocer a Roma. O creer que el mundo te puede dar, o entender por lo que estás pasando. Tercero, las riquezas de Cristo eran mejores que las riquezas de Roma. Y usted dirá, oh, entonces acá ya empezamos mal. O sea que el cristiano no puede tener dinero. Claro que sí. Claro que sí, que el Señor quiere nuestra prosperidad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él quiere que nuestra vida sea próspera en todas las áreas. El problema era que la iglesia de Esmirna estaba siendo presionada por la sociedad de la ciudad, donde decían,
vamos a llegar a un punto que se mueran de hambre. En ese punto, hermanos, me viene esto a la mente, en un punto de pobreza extrema, donde no sabían qué iban a comer esta noche. ¿Podía alguna de esas familias pensar qué puedo tener de acá 5 años para ser más próspero? No. ¿Qué vamos a comer esta noche? ¿Cómo nos va a dar fuerza el Señor para ver morir en los próximos días nuestros hijos de hambre? Porque eso era lo que estaba pasando en Esmirna. El Señor dice, las riquezas que yo te tengo preparadas son mucho mejores que las que el mundo te puede dar. Que el Señor nos prospere, que el Señor nos enseñe a ser sabios con nuestra economía, gloria a Dios. La palabra nos enseña también. Pero hermanos, el creer que algo económico me puede dar algo diferente o mejor de lo que Cristo me va a dar. La iglesia de Esmirna eligió la pobreza en Cristo que la riqueza en Roma. Los valores morales de los cristianos de Esmirna eran mucho más valiosos que lo de los judíos y los paganos. Fíjense lo que dice la palabra en 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 60 años después, o 40 años después, el Señor dice a la iglesia de Esmirna, tú eres rico porque yo soy rico. Aunque el mundo te ve penniless, te ve sin tener para comprar nada, te ve a lo mejor muriendo de hambre, siendo perseguido por esa tontería que tú dices de que conoces al Hijo de Dios. Pero el Señor le dice, pero en mi riqueza, yo te doy la riqueza eterna. La riqueza de saber, hermanos, que estemos bajo un puente, estemos en un palacio o estemos en el medio de un desierto. Cristo Jesús está ahí. El Padre está ahí. El Espíritu Santo está ahí. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra de Dios. Estés donde estés. Confiar en Cristo era mejor que confiar en Roma. Reconocer a Cristo era mejor que reconocer a Roma. Las riquezas de Cristo eran mejores que la riqueza de Roma. La cuenta del tiempo de Cristo era mucho mejor que la cuenta del tiempo de Roma. Y aquí me refiero con esto. Todos van a estar de acuerdo conmigo en esto. En el dolor profundo, en la pérdida, ¿verdad que el tiempo corre más despacio? ¿Verdad? ¿Por qué cuando vamos de vacaciones? ¿Por qué cuando vamos a lo mejor haciendo cruising, ¿verdad? En el auto, ahí por el 101, mirando el océano? ¡Ah, ya llegué a Aventura! Quería seguir orando un ratito, mirando acá el mar. Cuando la familia está bien, está todo bien. ¡Ah, ya se hizo de noche! Bueno, vamos. Se terminó el día de salida, el día de vacación, se terminó la vacación. Qué bueno que el Señor nos dio este dinero, podemos ir volver a México y visitar. ¡Ah, ya no tenemos que volver! Pero ¿qué pasa cuando llega la mala noticia? ¿Qué pasa cuando llega la división, la ruptura a veces familiar? ¿Qué pasa cuando llega la pérdida, la tragedia? Cuando nos sentamos en una mesa y decimos, Señor, ¿y ahora qué? Le puedo asegurar que cada minuto parece una hora. Usted se relaciona conmigo con eso, ¿verdad? Así estaba la iglesia de Esmirna. Disfrutaban la bendición y la cobertura de Cristo de hoy, de esta hora, de este minuto, de esta comida, de esta reunión. Y se reunían, claro que sí, los cristianos de Esmirna, sin saber si volvían a su casa, sin saber si alguno de ellos iban a ser tirados a los leones el próximo día de fiesta pagana, fiesta romana. ¿Qué eran 10 días para esta iglesia? Y algunos dicen, estos 10 días puede el Señor significar 10 emperadores provocaron persecución en esta iglesia de Esmirna a nivel mundial desde el 160 al 312.
después de Cristo, 160 años de persecución, 10 emperadores, asesinos que se sacaban toda la maldad que tenían dentro, matando y persiguiendo cristianos. Algunos dicen, no, el Señor habla de 10 días literales de persecución. Esmirna, prepárense porque van a venir 10 días de tremenda persecución. Yo me inclino por esta idea, y algunos de los estudiosos de la palabra también, coincido con algunos de ellos. El Señor le está diciendo, iglesia de Esmirna. El Señor le está diciendo, Michelle, Arcelia, Gustavo, Lupe, que son 10 días en una eternidad, que son 10 días de sufrimiento en un sinfín. La eternidad no tiene fin. Conmigo, dice el Señor. Esta enfermedad va a pasar. Esta falta de trabajo va a pasar. Este divorcio, si no es que el Señor vuelve a trabajar en ese corazón y se vuelve a unir ese matrimonio. Dios no quiera, pero si pasa, el dolor va a pasar. El adulterio va a pasar y ojalá Dios quiera que nunca pase. Pero el Señor dice, yo entiendo todo lo que pasa en tu corazón. No en cuanto al adulterio, el Señor fue puro en todo su caminar, por supuesto. Pero el dolor que trae un divorcio, el dolor que trae una pérdida de trabajo, la angustia que trae una relación rota, la tristeza que trae cuando uno no sabe qué es lo que va a hacer mañana. El Señor te dice, la iglesia de Esmirna, 10 días, aunque hubieran sido 100 años, el Señor dice, aquí te espero por una eternidad. Confía en mí, yo sé lo que se siente, yo estoy en control. Para mí los días, ni los cuento, dice el Señor, porque yo soy eterno y tú tienes una vida eterna conmigo. Y por último, las recompensas de Cristo, hermanos, eran mejores para la iglesia de Esmirna que las recompensas de Roma. Fíjese el versículo 10, 2:10 de Apocalipsis. No temas en nada, el Señor le dice, no tengas miedo de nada, absolutamente lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ya hemos hablado de eso. Acá viene la promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, todos tenemos oído hoy, ¿verdad? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo les digo esto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dijo a tu corazón, incluido el mío. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa esto? Si usted tiene a Cristo como su Señor, hermanos, en su corazón, jóvenes, la promesa es que no vamos a ver muerte, solamente la única muerte, la primera, si es que Cristo no vuelve antes por nosotros. El cuerpo va a morir, pero el espíritu y el alma por una eternidad con Cristo, hasta que vuelva por su iglesia, levante los muertos en Cristo, y usted y yo vamos a andar con carne y hueso, cuerpo perfecto, sin llanto, sin mentira, sin amargura, sin enojo. Oh, hermano, usted, no es que yo lo digo, la Biblia lo dice. Y si estás aquí en lugar de haber ido a las movies, es porque crees que la palabra de Dios es verdad, es viva y eficaz. La promesa, hermanos, está ahí. Usted ya la tiene, yo ya la tengo. Y todo aquel que ha confesado en esa oración tan pequeña, el decirle al Señor, Señor, te recibo como mi Salvador personal. Cámbiame, límpiame. Dame esa vida eterna que tú me prometes en Cristo. Antes de terminar, y yo sé que la palabra ha tocado nuestros corazones, hay alguien aquí que quisiera recibir a Cristo como Señor y Salvador. El Señor te dice, no temas, yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que hiciste, te quiero quitar de ahí. Quiero perdonar tus pecados. Quiero que puedas tener una nueva vida. Si hay alguien aquí que quisiera recibir a Cristo como Señor y Salvador, por favor levante su mano.
Nadie está mirando, nadie va a juzgar. ¿Hay alguien aquí que quisiera recibir a Cristo como Señor y Salvador? Levante su mano. Gloria a Dios. Gracias, Richard. Gracias por tu fe. ¿Hay alguien más que quisiera hacer una reconversión a Cristo? Y decir, Señor, hoy yo voy a confesarte como mi Señor y Salvador. ¿Hay alguien más? No importa si usted lo hizo hace 80 años atrás. Yo cuando era joven también lo hice y reconozco que tuvieron que pasar 10 años y ser moldeado y golpeado por el Señor hasta que lo recibí de corazón. Y ahí cambió mi vida. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Cristo este día? Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermano Richard, si se pone de pie, y le voy a pedir que él repita conmigo. Amén. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón, Señor. Y te pido hoy, Señor Jesús, que entres en mi corazón como mi Salvador personal. Cámbiame, límpiame, perdóname y limpia a toda mi familia. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que según tu palabra yo recibo en tu Hijo Jesucristo en este momento. Amén. Por la